y tiene que ver con el anterior, el primero. Generosidad, gratitud y generosidad. Y es cómo nosotros debemos enfocarnos hacia la gratitud como una expresión generosa de amor a nuestro Dios. ¿Qué pasó? ¿No llegó? ¿No está? Okay. Y vayamos pensando en lo siguiente: ¿qué tan agradecido soy yo? O sea, esto no es para que miremos al vecino que sí es agradecido o no. Es para mí, siempre será para mí, porque el mensaje de la palabra es así y tiene que ver con personas y con relaciones personales. Entonces, ¿qué tan agradecido soy yo? No sé si no llegó esa lámina. Es la primera, te la voy a enviar, ¿sí? Listo, ahí te llegó. Ahí está. Bueno, esa está bien. Listo. Y que reflexionemos un poquito en la cotidianidad nuestra. Porque muchos de nosotros sabemos decir gracias. Gracias por algún beneficio específico. Sin embargo, se suele decir también la expresión o usar la expresión gracias por todo. Es decir, mencionando muchos beneficios tácitamente, por todo. Gracias por todo. Pero es diferente decir gracias por algo específico, por algo puntual. Gracias por mis padres, por mis hijos, por la casa que tengo, por el trabajo que tengo, o gracias por la salud. Es diferente porque se expresa algo muy puntual. Sin embargo, el decir gracias también se puede convertir en una muletilla, y yo sé que todos lo hemos hecho, me incluyo. Señor, gracias por los alimentos que nos diste, bendice las manos que lo prepararon. O sea, como que no le ponemos el sentido y el significado que verdaderamente debería tener esa palabra gratitud. Y lo pasamos por alto. Y así enseñamos también a las personas que están con nosotros. En algunas partes también se suele usar esta expresión como para parecer muy educados o muy conformes con lo que yo estoy recibiendo. Entonces, cualquiera que sea la que te identifique a ti, bueno, que lo vayas pensando, ¿sí? Cualquiera que sea. No, Joanita dijo que me iba a traer agüita, entonces sí, te agradezco si me trae agüita calientica, gracias. Pensemos en cómo estoy usando yo esa expresión y vamos al Salmo 105. Ese salmo que es un yadá, y poco a poco vamos a ir entendiendo qué significa que ese salmo sea un yadá. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Salmo 105. ¿Tenemos? Bueno, dice, versículo 1. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Salmo 105. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor,
Ponemos este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra, de escuchar tu mensaje, para que podamos, Señor, en tu espíritu ser llevados a la reflexión, a meditar en cuánto tienes para mí en esta mañana, Señor. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me enseñas a través de tu palabra que es viva y eficaz? Por eso ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que debemos saber, aunque solamente estoy mencionando 5 versículos de este salmo, es que este salmo destaca la fidelidad divina. Es un salmo que busca exaltar, es un poema histórico, ya que enfatiza específicamente en las misericordias de Dios a través de la historia. Y entendamos la misericordia de Dios como ese atributo que caracteriza a Dios. Ese atributo en el que no es que recibamos porque merecemos, sino recibimos porque a Dios le complace darnos. Porque Él se interesa en mostrarnos cuánto nos ama y también muestra su amor infinito y ofrece perdón a la humanidad. La pregunta es, ¿quién merece la misericordia de Dios? Así es, nadie. Este salmo también se tomó como por costumbre usarlo en actos litúrgicos, en las fiestas anuales después del exilio. Es decir, es un salmo después del exilio a Babilonia, es un salmo post-exílico. Y el salmo destaca expresiones de gratitud por el inmenso cuidado de Dios. Esas expresiones que definitivamente ayudan a entender que todo lo que viene ocurriendo a lo largo de la historia vienen por intervenciones divinas, que no pudo ser nada más, sino las intervenciones divinas. Y el Salmo menciona su plan con Abraham, con José, con Moisés, el peregrinar por el desierto y todo lo que tiene que ver con el alcance hasta la tierra prometida. Eso es como en síntesis lo que contiene el Salmo. Pero aquí es donde quiero llamar la atención de todos nosotros, porque el Salmo comienza con una forma muy imperativa, orden. Es una orden, es una acción que debe realizarse y destaca solo en el versículo 1 elementos que nos van a ayudar a nosotros a entender la importancia de no pasar por alto el significado verdadero de ser agradecidos y generosos en nuestra gratitud. El primero dice, den gracias. El segundo, invoquen su nombre. Y el tercero, cuenten la historia. Es por eso que nos vamos a centrar solo en el versículo 1 del Salmo 105. Para que entendamos la importancia de dar gracias, de invocar su nombre y de contar la historia. ¿De acuerdo? Bueno, esas 3 acciones concretas estaban llamados a hacer en la nación, el pueblo de Israel, después del exilio. Ya habían pasado muchas circunstancias difíciles y todo lo que estaban viviendo realmente era a causa de un Dios maravilloso. El regresar, el ir regresando, el reconstruir el templo con Nehemías y cosas que iban ocurriendo de forma milagrosa. Por eso es importante que para ellos el Salmo se convirtiera en un yadá en el que agradecían a Dios por todo lo que les había ayudado y por todo lo que les había bendecido. Pero no solamente para ellos, también para nosotros, como conocedores de Cristo. Conocemos y entendemos que hay un Dios soberano y para nosotros el llamado también es, den gracias, invoquen su nombre, cuenten la historia. Entonces quiero invitarlos a cerrar sus ojos un momentico y pensar en esos 3 elementos importantes de este salmo. ¿Qué tanto doy gracias? ¿Qué tanto invoco el nombre del Señor? ¿Y qué tanto cuento
la historia. Ahora, ¿alguna vez has intentado dar gracias cuando todo sale mal? Ya puedes abrir tus ojos. Qué fácil, o si no se duermen. No, que dijeron que todo el tiempo iban a estar con los ojos cerrados. No. Bueno, cuando el sol brilla, es fácil decir gracias, ¿cierto? Conseguí trabajo, tengo comida, tengo un trabajo, tengo la provisión, estudio, tengo la salud. ¿Cuántas cosas maravillosas? Gracias, Señor. Cuando no es que se te olvida dar gracias. Pero la Escritura no nos llama a sentir gratitud. No nos llama a sentir gratitud. Nos llama a decidir dar gracias. Decidir dar gracias tiene que ver con lo que el salmista nos dice. No nos dice, si tienes ganas, da gracias. Y si no tienes ganas, tranquilo, no pasa nada. Él lo ordena como un acto de la voluntad. La palabra en hebreo, yada, esa palabra en la que quiero que nos enfoquemos, yada significa, tiene un significado muy importante y es extender o levantar las manos en actitud de gratitud o de confesar un pecado. Ese es el yada. Y la verdad es que todos deberíamos estar llamados a hacer nuestro yada. Alabar, agradecer, invocar el nombre de Dios y aún confesar un pecado. Pero ¿saben? No es un yada que hagas en privado. Ese yada se hace en público para alabar y adorar a Dios. En público. O sea, es como levantamos las manos y decimos, Señor, aquí estoy en presencia de todos, agradecido contigo. Y no es porque grites tu proclamación, sino porque Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Y porque además no te da pena. No te da pena levantar las manos. Ese es el yada que nosotros deberíamos estar llamados a hacer. Y es un acto de entrega o de reverencia que implica una acción deliberada para expresar mi gratitud a Dios. Por lo que yo quiero expresarle, sea algo que me favorece o sea algo que no me favorece. ¿Saben? Aparece 114 veces en el Antiguo Testamento. Lo podemos leer, por ejemplo, en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, búsquenlo por favor, capítulo 16, versículo 34. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Haz ese yadá. Dile, levanta tus manos al Señor. No te dé miedo, no te dé vergüenza. Y invoca y agradécele a Él lo que Él hace. Hoy aprenderemos que la gratitud verdadera no espera circunstancias favorables. Porque la verdad es que la gratitud verdadera se adelanta a mi fe. ¿En quién estoy creyendo? ¿En quién confío? Y vamos a dar el primer elemento que dice, está en la primera parte del versículo 1 y dice, dad gracias, invocad su nombre. Y tiene que ver con una gratitud que decide. La gratitud que decide. ¿Que decide qué? Que decide ser agradecido. Mire, ofrecer gratitud cuando duele realmente es un sacrificio de alabanza. Así como un sacrificio cuesta algo, ¿cierto? Cuesta. Bueno, yo pienso ahorita cuando mi esposo no está, para mí se aumenta bastante las actividades, la carga. Pero es que además de eso se va Cristian. Y mi hija María se fue para Pereira. Entonces, ¿quién quedó con Laura, que está embarazada con 7 meses de embarazo y la bebé? Y yo decía, ay Dios, yo te voy a dar gracias por eso. Sí quiero estar con mi hija y sí me encanta estar con la bebé, pero esto es agotador. Y digo, qué difícil es entender
que hay un sacrificio aquí que cuenta. Un sacrificio realmente cuesta algo. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, me cuesta un poquito de trabajo, me canso, pero te pido que me ayudes a disfrutar este momento con mi hija, con mi nieta y a ver lo que yo pueda hacer en beneficio de ellos. Eso no es tan fácil y sí es un sacrificio, pero no es un sacrificio en mis fuerzas, es un sacrificio en la fuerza que me da Dios. Ahora, dar gracias en medio del desierto cuesta renunciar a la queja. Solo pensemos en el pueblo de Israel. Se quejaron por todo. Salen y se están quejando. Se acaba el agua y se están quejando. Se acaba la comida y reclaman. Les envían maná y se cansan. ¿Cuántas cosas hacían ellos para decir, vea, yo por qué tendría que estar agradecido? Hasta dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Cuando la oración ha debido ser, ay Señor, nos libraste de las ranas, de las plagas, Señor, no nos pasó nada a nosotros, Señor, nos dejaste salir llenos de riquezas. Oye, Señor, abriste el mar rojo, gracias, esto solamente lo podías haber hecho tú, gracias. Señor, nos salvaste de la persecución que venía detrás de nosotros, gracias. No se escuchó nada de eso. Pero cada uno de nosotros a veces pasamos por un desierto y tenemos nuestro propio desierto y nos quejamos y nos olvidamos de decir gracias. ¿Cuántas cosas, beneficios recibimos nosotros? Un ejemplo contrario, Job, por ejemplo. Job más bien dijo en capítulo 1, versículo 21, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. No sintió gozo. Su situación no era la mejor. Lo perdió todo. Estaba grave. Estaba en una situación económicamente, materialmente, emocionalmente y físicamente terrible. ¿Y qué hizo Job? Alabar a Dios. ¿Y fue fácil? Seguro que no. Seguro que no fue fácil. Pero él decidió bendecir. Y estas palabras expresaron gratitud a Dios. Una gratitud en la que solamente se ve la misericordia de Dios a través de diferentes situaciones. Y ya que se dice que el Salmo es usado en actos ceremoniales, se debe mencionar el nombre de quien se invoca. Es decir, en la ceremonia hay un invitado especial. Y por eso nosotros debemos tener en cuenta a quién estamos invocando. Y es nada más y nada menos que la presencia de Dios mismo. Dios es el invitado de honor a este evento. Invitamos a personas a congregarse, pero Dios es el invitado de honor a este evento. Definitivamente. Dice el Salmo 50, capítulos 14 y 15. Si quieren buscarlo, por favor. Yo aprovecho para tomar agüita. 50 capítulos, versículos 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Qué bueno pensar en invocar a Dios en el día de la angustia. Yo creo que todos hemos vivido momentos de aflicción y momentos de angustia. Pero dar gracias a Dios e invocar su nombre están estrechamente ligados. Es importante no solamente que le agradezcamos, sino que invoquemos su nombre. Cuando damos gracias, nuestra mirada deja de enfocarse en el problema y se enfoca en el carácter y la voluntad de Dios. Cuando yo doy gracias en una situación difícil, mi mirada deja de ver que no hay salida.
¿Cuántas veces nosotros como creyentes hemos dicho, uy, lo que me pasó a mí no le pasa a nadie? Pero a veces alguien nos dice, no, mira, si hay una persona con una situación peor que la tuya. Y uno dice, entiendo. Porque es que si nosotros nos enfocamos en el problema, no podemos ver a Dios y no podemos visualizar la salida que Dios tiene para mí respecto de esa situación. Y es importante que nosotros vemos cómo la gratitud te abre como el panorama al futuro que Dios tiene. Esa actitud, esa decisión de agradecer es la que te abre ese panorama, a esa, precisamente a encontrar el poder y ver el poder, la fidelidad de Dios en medio de la situación. Ver y reconocer su soberanía. En medio de una enfermedad, ¿qué tendemos a hacer nosotros? Renegamos. Porque a mí. Pero si Dios puede levantar, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hizo? En medio de una pérdida de un ser querido, ¿qué tendemos a hacer? Y no estoy diciendo que no nos podamos afligir. Yo me puedo afligir, pero tengo que decirle al Señor, Señor, ¿cómo voy a manejar esto? Y creo que es la situación que a veces nos pasa y que está cercana a nosotros. Quiero compartirles algo precisamente de una persona por la que hemos estado orando aquí en la congregación. Y quiero permitirme contar esa historia, y es de Carmencita Millán, porque ella vivió una situación en donde le descubren un cáncer. Y ella tiene la opción de recibir quimioterapia, radioterapia, y se dispone para todo su proceso. Las veces que hablé con Carmencita, personalmente tenía una sonrisa grande en su rostro. Y ella decía, Dios está aquí conmigo. Dios no me ha abandonado. Dios es el que me da fuerzas. Quienes han estado con una persona que recibe quimio saben que después de la quimio hay unas reacciones del cuerpo. Y ella ahí, Señor, yo sé que esto me va a pasar, pero tú estás conmigo. Y yo iba y sorprendentemente las dos orábamos, las dos llorábamos abrazadas, pero yo salía como con más fuerza porque ella me daba fuerza a mí. Ella era la que me sostenía a mí cuando yo quería decir, Dios, pero es que tú la puedes sanar. Dios, tú puedes hacer algo maravilloso en la vida de Carmencita. Señor, tú tienes la última palabra. Y ella decía, estoy esperando en el Señor. Y cuando termine las 8 quimioterapias, entro a radioterapia. Luego la volví a ver y seguía con esa sonrisa. Entró a radioterapia y seguía con esa sonrisa y ese gozo en el Señor. Y uno dice, esta persona se enfocó en Dios, no se enfocó en el problema. No sé si a nosotros nos ha pasado que más bien decidimos enfocarnos en el problema y se nos olvida ver a Dios. Mire, cualquiera que sea la circunstancia que tú estás viviendo, deja de enfocarte en el problema, porque eso te impide invocar el nombre de Dios y ser agradecido. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera. No sé si vieron con lo del terremoto una chiquita que salió, que la salvaron, y ella salió diciendo, gracias Dios, tú me salvaste. Gracias Dios, tú me salvaste. Y yo escucho esa oración y digo, sí, la salvó. Pero muchos estuvieron esperando ser salvados y no fueron rescatados. ¿Cómo decir, gracias Dios, no los rescataste? Nadie los rescató. No es fácil. Por eso tiene que ver con pedir el auxilio de Dios e invocar el nombre de Dios. Cuando decido agradecer, mi fe se activa. Cuando decido agradecer, mi fe se activa.
Por eso decimos, agradecer no es un sentimiento. No tiene que ver con que sientas o no ganas. Es una decisión. Y cuando decido agradecer, esa fe es la que te llena de fuerza y de ánimo. No es magia. No es magia. Es obediencia. Miren todo lo que le pasó al pueblo de Israel por apartarse de la obediencia, por apartarse de la gratitud. Fueron 40 años en vez de 40 días. Fueron a estar por ahí, por el desierto, enfrentando toda clase de cosas. Y todo por la falta de gratitud. Eso no es magia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Si lo estás anotando, si estás tomando nota de los versículos. Filipenses 4, 6 al 7. Veo que se les está olvidando anotar la cita por aquí al frente mío. Pablo enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Saben? Cuando no estamos afanosos, estamos en paz. Y la gratitud precede a la paz. Cuando tú tienes un corazón angustiado, pues no experimentas paz. Por consiguiente, no puedes ser agradecido. La gratitud precede a la paz. Cuando yo decido agradecer, mi fe se activa. Es decir, yo estoy en paz, soy capaz de confiar en quien me da la paz y en quien me da la salida frente a una situación específica. Entonces pregunto, ¿vale o no la pena dar gracias e invocar el nombre de Dios? Vale la pena no perder de vista eso. Porque ¿saben qué? La gratitud no solamente es esa decisión que tomo, sino es que agradecemos aunque no tengamos la respuesta ya. Y somos capaces de esperar cuál sea la respuesta de Dios frente a eso. Somos capaces porque confiamos en que Él responderá. No sé qué va a responder, pero Él responderá. Ahora, cuando oras por una necesidad y empiezas agradeciendo, tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Imagínate tú en ese mismo sentir. Señor, no sé qué tienes para mí, pero yo quiero expresarte gratitud orando por esta necesidad. Voy a poner un ejemplo. Yo ahorita venía en el carro y Dios mío, llueva y llueva y llueva. Y yo decía, ay Señor, o sea, yo sé que tú puedes sacar todas las nubes, despejar ese cielo y que salga el sol resplandeciente, que nos caliente. Y yo decía, pues no sé si eso es lo que tú quieres, pero gracias Señor por las nubes. Pero eso lo decía porque estaba aprendiendo, ¿sí? No porque yo ya me lo sabía. Yo le hubiera dicho, ay Señor, qué frío, qué pereza, me toca abrigarme más, me falta ponerme chaqueta, gorro, todo. No, yo le hubiera dicho eso. Pero le dije, si tú no quieres, bueno, aquí estamos. Y aquí llegan los servidores, llega cada persona dispuesta y digo, eso es algo que anima. Porque tu corazón se alinea con la voluntad de Dios antes de ver el milagro, si Dios así lo desea. Sin embargo, qué fácil es olvidar el sujeto de la bendición, el sujeto que me bendice. Es decir, qué fácil es olvidarnos de Dios. ¿Recuerdan la oración de Jabes, que es nuestro lema? ¿Alguien se atreve a decirla? A ver, ¿quién se la sabe? A ver, Pablito, dila. Eso en homenaje a tu debut de hoy, como en la dirección. ¿Qué hizo Jabes? Dice. Jabes oró y invocó a Dios. Al Dios de Israel. ¿Y cuál fue su oración? Si le diera su bendición y ensanchara su territorio. Y su mano estuviera con él. Ajá. Lo guardara, lo protegiera del mal. Exactamente. Todo lo que pidió Jabes. Miren,
Oye Freddy, ¿qué tal, no? No lo eches al agua. Sí, cuando él esté aquí hacemos algo, Pablo. Mire, esa oración, realmente es maravillosa. Yo no lo traje acá, tengo el librito que se llama La oración de Jabes. Y copié el versículo al frente de mi escritorio para leerlo, para recordarlo. Porque dice, y Jabes invocó al Dios de Israel. Invocó, llamó, clamó en medio de su situación y dijo al final, para que no me cause dolor. Recuerden que su nombre significaba precisamente eso. Y Jabes no quería sentir dolor. Él quería estar en la presencia y en el gozo de Dios. Y lo más lindo de esta oración es, y Dios le concedió lo que él pidió. ¿Cómo sus acciones mostraron? La pregunta que me hice al leer este texto o al recordar 1 de Crónicas capítulo 4 en esta oración de Jabes, que tiene una parte muy pequeñito para mencionar a Jabes, porque nos dice, y Dios le dio lo que pidió. ¿Saben cuál fue mi pregunta? ¿Qué hizo Jabes con todo lo que Dios le dio? Esa fue mi pregunta. Pero la pregunta también es para cada uno de nosotros. ¿Qué haces con todo lo que Dios te ha dado? ¿Gratitud? ¿Ingratitud? ¿Generosidad? ¿Miseria? ¿Me da un trabajo porque se lo pido, pero después me olvido de Dios? ¿Me da el dinero, pero no me interesa diezmar? Creo que lo que yo tengo no alcanza para diezmar. ¿Eso es gratitud? En ningún momento. Porque a veces nosotros, nos olvidamos de los beneficios del Señor. Cuando aquí y el Señor nos dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre. Solamente en ese pedacito, miren cuántos elementos tiene para mí el Señor. ¿Qué hizo Jabes con todas las bendiciones de Dios? No nos lo dice la historia. Pero ¿saben qué? Yo presumo que Jabes fue agradecido, que Jabes se preocupó, que Jabes siguió en la presencia de Dios, que no se olvidó del Señor. Nunca tú tienes tan poco como para no poderle agradecer a Dios. Nunca. Dios es bueno. Y entonces, la primera orden de este Salmo 105 es, decide agradecer. Decide agradecer, decide hacerlo. No dejes que tus emociones gobiernen en tu boca, para que digas y profeses palabras que no tienen sentido y que no tienes necesidad de decir. Yo quiero decirles algo, de verdad, experiencias propias. Nosotros siempre quisimos vivir cerca de la iglesia, cerca. Y Dios nos dio la facilidad de vivir en Ciudad Jardín durante muchos años, a media hora de acá, en un apartamento de 75 metros cuadrados. Ahí vivíamos con nuestras hijas pequeñitas, pero cuando ellas se fueron, seguimos viviendo ahí mi esposo y yo. Entonces estábamos, yo diría, a nuestras anchas, en un espacio grande, cómodo, delicioso, todo parecía estar muy bien. Nosotros pagábamos arriendo, ¿sí? Eso tiene que ser claro, pagábamos arriendo, pero le habíamos pedido a Dios nuestro apartamento. Y pues se llegó el momento de tener nuestro apartamento y nos involucramos en un proyecto social, y para eso pues los apartamentos son pequeños. Bueno, yo decía todo el tiempo, Señor, qué pequeño. Señor, es tan pequeñito. Bueno, Señor, un baño.
Yo tenía 2 baños, siempre. ¿Un baño? No, Dios, no, yo creo que tú tienes que hacer algo. Yo no creo que yo pueda irme a vivir allá. No, 46 metros creo, 46 metros cuadrados, la mitad del apartamento que tenía. Y yo decía, no, yo no puedo estar agradecida con Dios porque yo no quiero este apartamento tan pequeño. Yo me siento ahogada, yo no puedo estar ahí. No, 1 año. Señor, ya nos fuimos para allá y ahí nos acomodamos y llevamos lo que menos pudimos, entre comillas, porque qué difícil es deshacerte de lo que tienes en un apartamento de 75 metros cuadrados, ¿sí? Para meterte en uno de 46 metros cuadrados. Señor, 1 año. Mi amor, tú sabes que yo no estoy contenta porque a mí me gusta el apartamento grande. Tú lo sabes, amor. Y Dios lo sabe también, ¿sí? 1 año y medio. Pues sí, mi amor, es que ese apartamento tiene balcón, tiene 2 baños, tiene 70 metros cuadrados. Pues yo me puedo acomodar en uno de 56 metros, al menos. Sí, mi amor. Y yo sabiendo que mi esposo solo me escuchaba. Mi amor, un día, sabía que algún día me lo iba a decir. Mi amor, ¿tú te has dado cuenta que todo el tiempo estás renegando del apartamento? Y mira que el apartamento tiene ventanas grandes. Mira que el sector es súper chévere. Mira que estamos tranquilos. ¿Has mirado los beneficios que tiene este apartamento para ti? Y yo no te quiero reclamar, mi amor, pero yo pienso que debes reflexionar un poco sobre eso. Y yo, bueno, pero es que a la final Dios sabe lo que yo estoy sintiendo, Dios sabe lo que yo quiero, y yo le puedo decir a Dios que yo quiero un apartamento más grande. Necia, realmente necia. Y saben, no llevo mucho preparando este sermón en el que el Señor me dice, ¿y qué piensas ahora? Y yo, Señor, gracias por el apartamento, gracias por lo que me has dado, gracias por mi esposo que está aquí conmigo, gracias, Señor, porque podemos movernos y de verdad llegar allá. Es tan delicioso. Es tan delicioso que yo quería de todo renegar y no disfrutar lo delicioso que es llegar allá. Entonces, a todos nos pasa de alguna manera. Al salir de hoy, tendrás 2 opciones. Hoy, al salir de acá del culto. Y no porque ya esté terminando, falta la mitad. Dar gracias o evitar dar gracias. Si eliges la gratitud como un acto de obediencia, y verás cómo el Espíritu de Dios te fortalece, independientemente de todo. Eso sería el primer punto. Ahora, la parte B de este primer versículo, porque solo estamos en ese primer versículo, pero quiero invitarles a leer todo el Salmo 105 en casa. ¿De acuerdo? ¿Compromiso? Mano levantada. Compromiso, leer el Salmo 105 todo en casa. Dice, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Primero dijimos, demos gracias e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Y dimos las razones por las cuales yo debo dar gracias y debo invocar su nombre. Ahora, la gratitud que proclama. Esa gratitud que proclama es la que me lleva a mi persona, la que me lleva a entender qué razones tengo yo para proclamar a ese Dios que invoqué y al que yo le quiero dar gracias. Y por eso prestemos mucha atención, porque aquí hay 2 elementos fundamentales. La gratitud que proclama. ¿Y a qué nos suena? Hablar, a contar, a hacer testimonio de lo que Dios ha hecho. Miren, hay algo que debemos tener presente. Y es la gratitud que solo te beneficia a ti. Es una gratitud, es egoísta.
Dios me hizo, me quedo callado. Dios me mostró el camino, no le comparto a nadie, solo conmigo. Y es que además es que Dios me ama tanto que solo a mí me puede seguir amando. Es egoísta. Esa gratitud que te beneficia solo a ti no es lo que Dios quiere. Dios nos bendice no solo para que disfrutemos, sino también para que testifiquemos. Y es ahí cuando viene el proclamar a Cristo. Cuenten lo que Dios ha hecho. El segundo llamado del salmista es a salir de nuestro confort, salir de nuestro círculo en el que yo estoy tan cómoda, ese círculo privado, y contar las maravillas de Dios a otros. Eso es contar sus maravillas. Es que cuando lo leemos en el texto, en el Salmo, no es solamente yo leerlo, es hacerlo, es entenderlo, es identificarme con el texto y es decir, Dios, aquí estoy para entender lo que tienes para mí. Ahora, contar las maravillas. ¿Por qué es tan importante proclamar a Dios? ¿Sabes? Porque cuando compartes lo que Dios ha hecho contigo, fortaleces la fe de los débiles. Fortaleces la fe de los débiles y anuncias el evangelio a aquellos que no conocen. Porque nosotros creemos que todo es la gran comisión. Vayan y prediquen y que solamente es para un grupo de personas. No, eso no es para unos específicamente, es para todos. Porque todos de alguna forma hemos experimentado, hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y además, la gratitud sin testimonio es como una lámpara debajo de la cama. Y todos sabemos lo que hace una lámpara debajo de la cama. Prendida, ¿no? No es que meto la lámpara aquí debajo apagada. No, prendida. Esa lámpara encendida debajo de la cama no ilumina. ¿Dónde quieres poner tú la lámpara? En lo más alto, ¿cierto? Lo más alto porque siento que me ilumina más. Ahora, ¿qué tal tú como esa lámpara en lo más alto testificando del amor de Dios? Cada parte de este salmo, en su generalidad, cuenta una historia. Esa de la que muchos no fueron testigos. De Abraham. Toda la historia de Abraham, yo estoy ahorita leyendo justo en mi devocional a Abraham y me llamó la atención todo ese proceso de Abraham cuando no esperó, tuvo a Ismael, luego tuvo a Isaac, pero después de que muere Sara, Abraham tiene más hijos. 6 hijos nos menciona la palabra de Dios, ¿sí? 6 hijos más. Entonces uno dice, oiga, ¿cuántas cosas debemos estar leyendo para recordarlas? Muchos no fueron testigos. Y otro ejemplo es Josué. Josué, por ejemplo, vivió el desprecio de sus hermanos. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, versículo 2? Y Dios estaba con José. Luego José es encarcelado injustamente porque ya fue vendido como esclavo, pero pues fue a la cárcel. Y dice en Génesis 39, 21 y 23, mas el Señor estaba con José. ¿Eso qué nos da a entender? Un José renegando de su situación. Mire todo lo que me pasó. O un José diciendo, Señor, ¿tú estás conmigo? Estoy aquí en la cárcel, tú estás conmigo. El copero se olvidó de mí, el panadero, pero tú estás aquí conmigo, Señor. Señor, me echaron injustamente, pero tú estás conmigo. Gracias, Señor. Para que después, en Génesis capítulos 45, 4 y 5, dice José a sus hermanos. Dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Esto es un plan grandísimo.
un plan maravilloso, un plan en el que ¿quién se iba a imaginar que todo lo que le pasó a José era para que José le dijera, gracias Dios por todo lo que yo viví, porque ahora estoy en una situación en la que las vidas de mi pueblo están recibiendo comida? Gracias Dios. ¿Y quién de los hermanos iba a decir, gracias Dios porque yo fui el que lo tiré en esa cisterna? No creo, ¿cierto? No creo en ese momento, pero bueno. Situaciones en las que el Señor actúa de forma con propósitos muy grandes que nosotros no alcanzamos a ver. Ahora, las obras del Señor son evidentes y públicas. Por eso es que es importante que testifiquemos. Porque Él no hace nada como al oculto, en secreto. Yo no sé si a ti, bueno, como hija o como mamá has hecho esto. Los papás o los hijos. Le traje esto, pero no le va a decir nada a su hermano. No diga nada. Gracias, mamá, yo no digo nada. ¿Sí? No, Dios no es así. Yo te hice esto, cuéntales a todos. Las obras del Señor son evidentes y son públicas, tienen propósitos, alcanzan lo que nosotros no podemos entender a simple vista. Y como dijimos, expresar gratitud definitivamente es una decisión. No, esa no, pasa la otra. Dios, no se preocupe, eso no nos va a distraer tanto, solamente esperamos que pase. Ya. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa de salvación a la humanidad perdida. ¿Qué merecía la humanidad? La muerte. ¿Merecía salvación? ¿Merecía regalo? No merecía, pero a Dios le pareció bien cumplir una promesa que había hecho tanto tiempo atrás. Ese es nuestro Dios y podemos testificar de ese gran Dios que cumplió su promesa, que no podíamos hacer nada para salvarnos. Fue un regalo no merecido, puesto al alcance de los perdidos. ¿Quién no estaba perdido? Todos, sin Cristo, estamos perdidos. Cuando deberíamos tener nuestras manos levantadas y hacer nuestro yadá día tras día al Señor, generosamente divulgando a otros un milagro y otro que Dios ha hecho con nosotros. Mi esposo lo decía hace 8 días en la prédica, es que aquí no hacemos show de milagros, pero vemos a un Dios de milagros cada día. Tú y yo somos un milagro. ¿Y por qué nos quedamos callados? Porque tu lámpara está debajo de la cama. Porque no contamos las maravillas de nuestro Dios. Lo que debo saber qué pasa cuando nosotros proclamamos a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo proclamo a Dios? Ocurren 3 cosas que voy a destacar. La primera, la proclamación es un mandato. La proclamación es un mandato, no es una sugerencia. Busquemos primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La proclamación es un mandato, no es una sugerencia. Primera carta, Padre.
capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Ramiro, ¿lo tienes? ¿Quién lo tiene? ¿Pablo lo tienes? No, Pablo ya no más. No, dejemos tranquilo a Pablo. Freddy, alguien con voz que me ayude a leer, por favor. 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para dar a conocer las obras. Anunciar y dar a conocer las obras no es una opción para ti ni para mí. En donde tú estés, en el entorno que te encuentres, no se vale a partir de hoy, por si acaso no lo sabías, que te quedes callado. No se vale. Hay alguna forma de hablar y eso es parte de nuestra identidad en Cristo. Cada vez que nosotros callamos lo que Dios ha hecho, estamos robando la gloria que le pertenece a Dios. La estamos robando. Tenemos una identidad en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios y como hijos contemos el gran Padre que tenemos. De verdad que no debemos avergonzarnos de ese gran Padre que tenemos. La proclamación es un mandato, no es una sugerencia. Este es el primer punto que destaco al entender por qué yo debo proclamar. Y el Salmo nos invita a proclamar sus maravillas, a contar sus maravillas. Y es lo que hace el Salmo 105. El segundo elemento que quiero decir por qué es importante proclamar, y es que contar las obras edifica a la comunidad, edifica a otros. Miren, aún nosotros, entre nosotros mismos, aún entre nosotros mismos nos edificamos. Ni tú ni yo, como decía ahorita, somos los preferidos de Dios, como para tener que quedarnos callados. Entonces, cuando contamos lo que Dios ha hecho entre nosotros, estamos edificándonos a nosotros mismos. El Salmo 66, versículo 16 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Yo les quiero contar lo que Él ha hecho a mi alma. Yo les voy a contar lo que Dios me ha hecho. ¿Y saben qué? Eso glorifica a Dios. Tu testimonio personal es único. Único. Así que no creas que eso ya se lo contó, 50 personas se lo contaron a otra persona para dar testimonio. No. Tu testimonio es único. Nadie más tiene tu historia. Tu historia es tu historia. Y Dios actúa de manera especial en tu historia. Cuando compartes cómo Dios te sostuvo, te sanó, te proveyó, enciendes esperanza en quienes están enfrentando alguna batalla difícil de enfrentar. ¿Sí? Enciendes esperanza. ¿Se acuerdan la canción esa que dice: enciende una luz, déjala brillar? La luz de Jesús que brilla en cada lugar. Es decir, que tú mismo, que tu vida
y en tu identidad en Cristo tú puedas reflejar esa luz, no por lo que tú quieres hacer, sino por lo que Dios hace en ti. Los israelitas levantaban piedras de memorial. Está en capítulo 4 de Josué. ¿Saben para qué? Pusieron piedras de memorial de lo que Dios había hecho como un símbolo para que sus hijos les preguntaran y ellos pudieran contarles la historia. La historia hay que contarla. La historia no se debe quedar quieta o callada. La proclamación, proclamar lo que Dios ha hecho, evita que la generación siguiente olvide lo que viene pasando o lo que ha pasado. Podríamos mencionar algunos textos, por ejemplo, se me ocurrió pensar en Mateo capítulo 9, versículo 26. En el contexto de la hija del oficial al que Jesús resucitó y le toma la mano y la niña se levanta. Pero no es aquí en el milagro donde llamo la atención, sino llamo la atención en que dice el texto en el 26 del 9 de Mateo, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. ¿Por qué creen que se difundió la noticia? Sopló y sopló, como el cuento del cerdito, de los 3 cerditos, y entonces la noticia se propagó, se la llevó el viento. No, fue porque otros contaron. Miren, Jesús resucitó a la hija del oficial. Miren lo que pasó allí. ¿Saben ustedes? Jesús es un milagro. Eso es proclamar. Y eso es hacer que otras personas sean edificadas en la fe. Porque ven a un Dios de milagros. Bueno, pero es así como esta noticia se difundió. O aquel leproso que nos relata Marcos y dijo, cuando Jesús sana a un leproso, le dijo, mira, no digas nada a nadie. Ahí sí le dijo así, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. No era que se quedara callado, de todas formas iba en un orden a contar. Pero adivinen qué hizo el leproso. Comenzó a divulgar la noticia. Tanto que a donde iba Jesús no podía entrar porque todo el mundo lo atafagaba. Y él se quedaba afuera y la gente llegaba. Él comenzó a divulgar porque era una obra maravillosa. Tenía lepra y Dios a través de Jesucristo la había quitado. ¿Quién no se siente gozoso con eso? Este hombre realmente estaba lleno de gozo. Por eso es que es importante que proclamemos para edificar a una comunidad que nos está escuchando, a una persona, a 2, a 3, en el entorno en el que tú y yo estemos. Y el tercer elemento que quiero resaltar aquí es que la proclamación es evangelismo práctico. La proclamación es evangelismo práctico. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 1 versículo 8, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo este salmo alcanza tanto, nos alcanza a nosotros. La gente no siempre necesariamente escucha un sermón teológico. Muchos no vienen a un culto, no se congregan. Pero ¿saben cuál es su opción? Tu testimonio. El hecho de que tú les hables de un Dios real, de un creador, de un soberano, del dueño, de un Jesucristo que murió en la cruz, que entregó su vida por ti, que te salvó, que hizo un milagro en ti. Muchos escuchan eso. O muchos escuchan solamente que cuando tú dices, es que Jesús salvó mi matrimonio. O no hemos visto milagros como esos. Yo creo que sí, ¿cierto? Dios me dio paz en medio de mi enfermedad. Cuando tú haces eso, dices solamente eso, estás presentando a un Dios vivo y real. Por eso, contar
se convierte en algo práctico, no es algo para lo que tú debas estudiar teología en un seminario 4 años. No. No es porque ya hayas leído la Biblia 50 veces, ni siquiera una. Se convierte en algo tan práctico que tiene que ver con tu vida, con tu propia experiencia, con tu cotidianidad. Por eso, esta es una forma de expresar gratitud generosamente a Dios. Cuando yo no soy egoísta, cuando no pienso que el milagro que Dios ha hecho es solamente para mí y lo proclamo. No necesitas ser un experto en la Biblia para contar lo que Él ha hecho por ti. Tu experiencia es tu autoridad. Tienes autoridad. Tenemos autoridad. No nos quedemos callados. Ahora, sí te quiero animar. Lee la palabra. Acércate a la presencia de Dios y siempre valdrá la pena. Con esto en mente, quiero invitarte a contar tu testimonio. Y por un momento, cierra tus ojos y pienses, solamente pregúntate, ¿cuál es mi testimonio? ¿Me he olvidado de mi propio testimonio para contarlo? Proclamen su nombre, dice el Salmo. Proclámenlo. No importa si tú tienes 10 años, 15, 18, 80. No importa. El proclamarlo no tiene edad. Piensa cuál es tu testimonio. No lo guardes solo para ti. Y quiero invitarte en un reto específico esta semana. A que pienses en un vecino, un compañero de trabajo, un familiar lejano y le cuentes sin rodeos una obra concreta que Dios haya hecho en ti. No se trata de presumir, se trata de señalar a Cristo. Mientras tú haces eso, vamos a escuchar la canción El Yadá en el Salmo 105 en hebreo. Y quiero que dejes tus oídos atentos también a este clamor. Hermoso. Más, súbele más. הודו לאדוני כי הוא בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני, דרשו אדוני ועוזו בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו, הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחטיו, ויעמידה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם, לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם, בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה, ויתעלקו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם להשכם, ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשיחי, ולנביאי אל תרעו, ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר. שלח לפניהם מי שעבד נמכר יוסף, הנו בקבר רגלו ברזל בא נפשו, עד את פה דברו אמרת אדוני צרפת הוא, שילח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו, השיתו אדון לביתו ומושל בכל קניינו,
לשור שרף בנפשו וזקניו יחכם, ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד, ויעץ עמהו מצריו, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו אהרון, אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ומפתיעים בארץ חם. שלח חושך וישיך ולא מרו את ועברו. Bueno, le voy a pedir el favor a Elencita que trate de proyectar el video de la canción. Bájale un poquito mientras lo puedes proyectar y mientras tanto recordemos estos versículos leídos en el Salmo 105 expresan los actos verbales de adoración más sublimes que podemos tener nosotros. Los redimidos debemos declarar al Señor. Debemos dar a conocer la gloria de Dios en alabanza personal y colectiva. Esta semana levántate y da gracias. Siempre habrá algo por lo que dar gracias, para dar gracias. Testifícale al menos a una persona y recuerda que tu testimonio, cuando tú invocas a Dios, glorificas a Dios. Quiero invitarte a elevar tu yada con este salmo. Súbele por favor y quiero invitarlos a ponerse de pie y si quieren eleven sus manos así al Señor en ese yada. Súbele un poquito, Elencita. Vamos a salir hablando hebreo. Levanta tus manos y de verdad pon en las manos del Señor tu corazón dispuesto a dar gracias y a ser generoso en tu gratitud. Y hay muchas formas de hacerlo. Dispuesto a invocar el nombre del Señor, dispuesto a confesar aquello que tú quieres confesarle al Señor. Ahí en silencio Él te escucha. Dispuesto a proclamar su nombre. Disponte, no te quedes callado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Queremos adorarte, Señor. La historia, Señor, nos habla de un Dios maravilloso y no podemos desconocerla. Pero tú en nuestras vidas has hecho milagros y no podemos desconocerlos. Cada uno de nosotros hemos vivido por el desierto, Señor, nuestro propio desierto, y nos hemos olvidado de agradecerte, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdame, Señor. Gracias. Señor. Recuerda esta semana, levántate y di gracias por. Testifícale al menos a una persona. Invoca el nombre del Señor, inclusive en situaciones difíciles, en tu propia necesidad. Recuerda que Él es el Dios Jireh, el Dios que provee, que Él es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, que Él es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Recuérdalo.
Y eso va a ser suficiente para que tú levantes tus manos y le digas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. שמו בם דברי אותותיו ומפתיעים בארץ חם. שלח חושך וישיך ולא מרו את ועברו. הפך את מימיהם לדם, בים את תגתם. שרץ ארצם צפרדעים בכדרי מלכיהם. אמר ויבוא קינים בכל גבולם. נתן גשמיהם בעדש לאבות ארצם. ויח כפנם ותנתם וישבר עץ כבולם. אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר. Gracias, Señor. ויאכל Queremos כל poner esta עשב semana en tus בארצם manos. ויאכל פרי אדמתם. Agradecerte por los planes que tienes con cada ויח uno כל de בכור nosotros. בארצם Orar por las ראשית personas לכל que no עונה. asistieron hoy. Bendecirlas, ויוציאם Señor. בכסף וזהב. Orar por la ואין generosidad de בשבטיו los כושל. corazones dispuestos a dar. En actitud de gratitud, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. שמח מצרים בצקם כי נפל פחדם עליהם. פרס ענן למסך ואש להעיר לעירה. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que lo buscan, al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.